Querido José María, ahora a mi regreso de Ginebra encuentro aquí tu novela Las estaciones de la muerte. Atravesó los soportales de la Plaza Mayor, caminó por Hernán Cortés, llegó hasta el Posío. Sí, son ciertamente lugares de Orense que tal vez uno ya no pueda volver a recorrer de verdad más que en las páginas de una novela. Saboreaba despacio el café, solo con los gestos acostumbrados, mientras repasaba los estatutos de la sociedad. Nunca había reparado en ellos. Tampoco le importaban demasiado. Pertenecía al liceo del mismo modo que otros pertenecen sin conciencia a una raza. Yo pienso que el origen de las situaciones de la muerte realmente tiene lugar aquí, ¿no? Don Eusebio, el protagonista, es un jubilado que en un momento determinado de su vida cree que esta es tan gris que necesita plantearse algo que le haga superar esa vida gris, esa vida triste, esa vida que no tiene ningún sentido. Por ello, lo que hace es planear una serie de asesinatos para acceder a la categoría de socio de honor del liceo, a la que uno puede llegar por antigüedad, y quiere que desaparezcan los 4 que le preceden en esa categoría. Entonces, el origen de la novela, que tiene una ambientación geográfica que para mí es fundamental, como es Ourense y toda la parte vieja, tiene también un factor fundamental que es el liceo, y en concreto donde empieza la novela, donde arranca la novela, el origen de la novela son estas escaleras en las que por primera vez él proyecta un asesinato que nunca sabremos de una forma definitiva si él concluye o no concluye. 36 años penetrando en la atmósfera quieta de la entidad, donde flotaba un vago aroma a años parapetados contra el frío del próximo noviembre, que traería, además de las bufandas y las gripes, algún sitio vacío en la tertulia de la sobremesa o un contrincante vencido por un azar inexcusable como la muerte en las partidas de ajedrez. Se contempla un estado excepcional denominado socio de honor, constituido por los 10 socios más antiguos, los cuales estarán exentos del pago de la cuota reglamentaria para el resto de sus asociados. Don Eusebio se notaba inquieto por lo leído en los estatutos del liceo, y comenzó a fraguar en su mente una idea que se le había impuesto como extraña, ajena a él. La vida monótona de don Eusebio se rompe en el momento en que él decide asesinar al primero de los aspirantes que lo preceden para ser socio de honor. Y realmente este es el sitio original de la novela. Aquí es donde está el punto cero de la novela, eso que llamaríamos el skyline de esta novela, ¿no? Nunca sabrá si lo hizo o no lo hizo, pero ahí es donde se abre el interrogante, donde de alguna forma la vida de don Eusebio empieza a transitar por una serie de dudas que yo creo que incluso al final de su vida tampoco sabe dilucidar si son ciertas o no son ciertas. Don Eusebio siguió de cerca a Vicente Cisneros y miró hacia atrás para comprobar si en el punto en que se hallaba era observado por alguien. No, era el lugar adecuado para actuar. Cogió el paraguas por la contera y lo extendió hacia el tobillo de la pierna más retrasada de Cisneros. Pero no llegó a tocarlo. Lo vio claramente, cuando ya el viejo rodaba escaleras abajo como un fardo. Después del asesinato, cometido o no, de Cisneros, don Eusebio planea la muerte de Tejada. ¿Qué sucede entonces? Que descubre que hay una ola de crímenes en la ciudad que al mismo tiempo están consiguiendo lo que él pretende de un modo totalmente ficticio e hipotético. Eso lo sume él en una especie de desbarajuste de enajenación mental, y llega un momento en que confunde si realmente sus objetivos los está convirtiendo él en realidad o es otra persona quien asume y se atribuye lo que él está haciendo. 26 de junio. Uno propone y otro dispone. Noches de insomnio proyectando cómo acabar con Tejada, y alguien, sé bien quién, él, se me ha adelantado. Pero aunque el escalón en el caso de Cisneros y un asesino implacable en el de Tejada se le habían adelantado, se sentía como el único hacedor de aquellos óbitos.
Los muertos le pertenecían a él igual que le pertenecen a una madre los hijos que pare, aunque por trágicas circunstancias sea otra persona postiza quien los vea crecer. Yo creo que, por ejemplo, él planea el exterminio de Rafael intentando envenenarlo y después de la siguiente víctima y se lo encuentra muerto ya, suicidado, ¿no? Cuando todo confluye y de alguna manera, por un lado, la vida de don Eusebio y la vida del asesino en serie es cuando empiezan a confundirse. Eso le lleva a esa irrealidad de la que hablamos en algún momento, en que cree que él, de alguna manera, lo que está haciendo es una línea de exterminios paralela a la otra, a la del asesino. Parece que la relación dentro de los bares es una relación fundamental. Hablas de cosas que a lo mejor en casa no hablarías. Y es fundamental. Y don Eusebio, la vía de salida, la vía de escape que tiene, es esa vía que tiene dentro de las relaciones de los bares. Otra vez se me adelantó quien nadie conoce, otra vez el papel que me pertenecía y que había ensayado hasta en sus mínimos detalles, me lo usurpa otro, una persona que parece tener el don de estar en todas partes y adivinar mis proyectos, incluso suplirme en la ejecución. ¿Quién podría ser aquella persona o aquel azar que siempre le ganaba por unos segundos a sus intrigas? Cuando muere el último de los aspirantes, yo creo que don Eusebio lo que piensa es que realmente él fue o quisiera ser el autor de todos los crímenes. Pero hay un componente que me parece que es fundamental en esta apreciación, y es cuando él, en un momento determinado de su vida, lo que hace es consumir mucho alcohol. Eso le perturba las condiciones esenciales para saber si realmente él fue el autor o no fue el autor, ¿no? Y hay un instante que me parece fundamental en que él se ve desesperado ya y decide asumir algo que realmente no había hecho, un poco para darle quizá importancia a su vida. 16 de diciembre. Por primera vez desde que me embarqué en esta aventura, pienso que soy un prisionero de los acontecimientos, que cada paso que di para alcanzar mis metas ha ido tejiendo a mi espalda una telaraña que no seré capaz de romper para volver atrás. Todas las dudas que albergaba se disiparon. Hoy puedo afirmar que soy el sospechoso número 1 de la lista. Como en las apuestas de una carrera de caballos, los policías habrán variado mi valoración en la pizarra del despacho. Tacharon unos nombres y el mío lo subieron al primer lugar. No puedo más. Tengo ganas de acabar de una vez por todas con el vértigo de estas semanas. Lo único que deseo es recuperar la paz, cualquier paz, volver al aburrimiento del año pasado, a las partidas del liceo. Hay un momento en la ficción en que don Eusebio se siente totalmente acorralado. Por un lado transcurre el diario que él inventa a veces y por otro la realidad del asesino que alternativamente va adelantándose a todo lo que él quiere hacer. En ese instante que él se siente totalmente desvinculado por un lado de la realidad y por otro metido en lo que es la realidad periodística que de alguna forma está acusando a los dos, a don Eusebio y está acusando al asesino que están buscando, llega un momento en que no puede soportar ese exceso de nerviosismo que tiene y decide suicidarse. Qué mejor sitio, teniendo en cuenta dónde vive, que suicidarse en un lugar como este, en una terraza, y desde la que él se arroja a lo que es la Plaza Mayor, que es un poco el corazón de la ciudad. De alguna forma yo creo que ese suicidio, terminando en lo que es el corazón de la terraza, significa que don Eusebio muere, pero muere también geográficamente lo que es la ciudad, ¿no? Apuró el resto del licor café. Sin pensarlo, se encaramó dificultosamente a la baranda y saltó, siguiendo el rumbo de tantos cigarrillos arrojados desde el mismo lugar a la dura certeza de un suelo que lo recibía indiferente. Por otra parte, Orense yo creo que es fundamental en esta novela. Es una novela que seguramente yo no hubiera escrito jamás si no existiera esta ciudad. Y me parece que precisamente el protagonista
es una persona que, como yo, se siente muy vinculado a la ciudad. Puede en un momento determinado amarla o no amarla, pero sí se siente vinculado a ella y se siente, como en los bares, totalmente partícipe de lo que es la ciudad. Creo que es una especie de homenaje que yo le hago a esta ciudad, a Ourense, en la que pasé tanto tiempo y en la que a veces disfrutas y a veces lo pasas mal, pero siempre terminas amándola. Hay ocasiones en que las novelas surgen pues, de un lento proceso de maduración, donde vas pensando las cosas. A veces ese proceso puede durar meses e incluso en ocasiones años. Sin embargo, Las estaciones de la muerte nace casi de un chispazo. Y es que un día, hablando con un socio del liceo, dijo que venía aquí porque otro socio, que era ya una persona de bastante edad, quería saber cuántos lo precedían cuántos tenían más antigüedad que él, ¿no? A mí aquella frase, una frase que surgió en una conversación que mantuvimos apenas durante medio minuto en la calle, me hizo de pronto ese latido inmediato que dice, aquí puede haber una novela. Y hoy fue algo fugaz, algo instantáneo, que de inmediato me dijo, ponte a trabajar en ello porque aquí puedes encontrar una buena historia. Y bueno, espero que la historia haya sido bastante buena. El delito es vivir sin afanes. El delito es ir al liceo a jugar al tute por mera costumbre de autómata. El delito es no hallar un resorte que nos extraiga de una mediocridad donde existir no es un reto, sino una condena.